Hola a todos, buenas. En este mi noveno video quiero presentar un tema sobre mecánica vectorial. Mecánica vectorial en la parte estática. El tema concretamente va a ser sistema equivalente. O sea, cuando se va a trasladar una fuerza que se aplica en un cuerpo rígido a otro punto del cuerpo rígido. Entonces, previamente hay que ver acá momento de una fuerza. O sea, hay que ver los tres temas previos. Momento de una fuerza, el par de fuerzas, momento del par. Y luego ya vendría el número 4, ya vendría a ser ya lo que indica acá, sistema equivalente. Ya, entonces, previamente, recordemos solamente el momento de una fuerza. Entonces, número 1, momento. Momento de una fuerza respecto a un punto. Momento de una fuerza. Momento de una fuerza respecto a un punto. En un cuerpo rígido, claro está. Entonces, por ejemplo, ya, si esto representa un cuerpo rígido, CR va a ser cuerpo rígido. Ya, CR, ya cuerpo rígido. Si un cuerpo rígido es un cuerpo indeformable. Ya no se va a deformar, no se va a dilatar, no se va a contraer, no le afecta la temperatura, ni tampoco el peso que pueda soportar, digamos, una viga. Ya, entonces no se arquea nada de eso, ¿no? Entonces, al menos mantiene la misma forma y tamaño. Ya, entonces tenemos un cuerpo rígido así en forma generalizada. En un punto, por ejemplo, en el punto A del cuerpo rígido, tenemos una fuerza. Aplicamos una fuerza en el espacio, obviamente. Ya, una fuerza F. Una fuerza F, un vector fuerza. La fuerza es un vector. Y ahí queremos el momento en otro punto. En el punto, por ejemplo, en el punto B. El momento en B. Entonces, el momento es un vector también. El momento en el punto B debido a la fuerza F. Ya por concepto, es el producto vectorial del brazo, o sea, el vector de desplazamiento, por la fuerza. Entonces, es un brazo vectorial R, le ponemos R minúscula, ya multiplicado por la fuerza. Ahí. Entonces, el momento en el punto B va a ser igual. El brazo R es la distancia del punto de aplicación del momento al punto de aplicación de la fuerza. Ya, ese concepto sí hay que tenerlo bien claro. El brazo vectorial se toma desde el punto de aplicación del momento, el punto B, al punto de aplicación de la fuerza. Este es el brazo R. Ya. Entonces, esos dos vectores formarían un plano. Aquí podemos trazar una paralela F. O sea, como un paralelogramo, pero vamos a indicarlo así. Es un plano imaginario, yo creo. Es un plano imaginario formado por los vectores R y F. Entonces, como esto es un producto vectorial, el momento es perpendicular tanto a R como a F, es decir, perpendicular al plano. Entonces, en el punto B, ¿no? Entonces tendríamos el momento, vamos a poner así, este es el vector momento, ya en el punto B debido a la fuerza F. Entonces, es perpendicular tanto a la fuerza como a R. Entonces, esta es una paralela a la fuerza, perpendicular y también a R. Ahí. Y aquí su arquito indicando de que esto indica una acción de giro, ¿no? Todo momento respecto a un punto, en un cuerpo rígido, va a tender a hacer girar el cuerpo. Ya, lo que pasa es que en estática no va a haber el giro en sí, sino van a haber, claro, van a haber fuerzas, soportes que hacen que el cuerpo no se mueva. Ya, pero la tendencia es a mover el cuerpo, a girar el cuerpo. Entonces aquí tenemos el momento. Entonces, este concepto se va a aplicar en el tema que voy a tratar. Ya, momento de una fuerza. Ya, el punto 2 va a ser el par de fuerzas. Número 2, par de fuerzas.
Ya, el par de fuerzas. Seguimos con el cuerpo rígido, un cuerpo rígido generalizado, ya por ejemplo esto, este es el CR que hemos dicho. Ahora, un par de fuerzas son dos fuerzas de igual módulo, la misma dirección pero diferente sentido, aplicado en dos puntos diferentes del cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, en este punto vamos a aplicar una fuerza, ya, espacial, claro, en esta dirección, F. Y en otro punto, una fuerza tan igual como F, solamente en sentido contrario. Así. Entonces sería aquí menos F. Ya, la primera fuerza está aplicada en el punto A y la segunda aplicada en el punto B. Las dos fuerzas son geométricamente paralelas. Claro, vectorialmente se dice antiparalelas. Las dos tienen la misma dirección, solamente que una va a la otra viene. Ya, entonces, las dos son paralelas. Y también las dos forman, geométricamente forman un plano, ¿no? Un plano imaginario. Un plano imaginario. Ya está. Bueno, ese es el concepto del par. La sumatoria de fuerzas, claro, es cero. O sea, la sumatoria de fuerzas es cero, porque una es positiva, otra negativa. Tiene la misma dirección, pero diferente sentido. El mismo módulo. Ya, entonces, la sumatoria de fuerzas es cero, pero el efecto, eso tiende también a hacer girar el cuerpo, obviamente. Entonces, justamente por eso se ve el par momento o momento del par. Entonces, el número 3. El número 3 va a ser momento del par. Momento del par. Ya, entonces volvemos al cuerpo rígido. Un cuerpo rígido generalizado, CR. Ahí. En este punto ponemos una fuerza. Se aplica una fuerza F, ya que sea en el punto A. Y por ejemplo aquí en el punto B, una fuerza tan igual como esta, solamente que al revés. Ahí. Ya menos F. Una está aplicada en A, otra está aplicada en B. O sea, la figura es igual que la anterior prácticamente. Pero queremos el momento en algún punto del cuerpo rígido. Cuando se toma el momento en un punto, ese punto tiene que ser un punto del cuerpo rígido. No puede estar en el aire, no puede estar afuera. Ya, entonces busquemos un punto. Ya supongamos que es el punto, un punto cualquiera, el punto P. El punto P. ¿Ya? Entonces, el momento en el punto P debido al par, ¿ya? El momento en el punto P debido al par. El par es más menos F. ¿Ya? Esto va a ser igual al momento, al vector momento, en el punto P debido a la fuerza positiva, debido a F, ya más el vector momento en el punto P también debido a la fuerza negativa. Ahí. Ahora, cada uno hay que desmenuzarlo. Ya, el primer término del segundo miembro, el momento en el punto P debido a la fuerza positiva. Entonces, el momento, el vector momento, en el punto P debido a F. Ya es igual. Por concepto es brazo por fuerza, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el brazo, se toma, hemos dicho, desde el punto de aplicación del momento al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, el momento estamos aplicando en P. Entonces, sería de P hacia A. Ya, este es el brazo, vamos a llamar R1. R1, el vector R1, el vector de desplazamiento. Entonces, aquí también ponemos, sería R1 por F. Ya, entonces, eso representa el primer término del segundo miembro. Ahora, el otro término. Ya, el momento en el punto P debido a la fuerza negativa. Igual. Igualito, también el mismo concepto. Sería desde el punto del brazo, desde el punto de aplicación del momento al punto de aplicación de la fuerza. Entonces ahí vamos a tener un R2. R2. Entonces R2 por la fuerza negativa. Entonces este es igual a R2 por la fuerza negativa.
Esto podemos expresarlo como el menos puede salir adelante y tendríamos R2 por F. Ahí. Ahora sumamos los dos resultados y vamos a obtener, o sea, volvemos aquí, sumando los dos términos, los dos resultados. Entonces el momento en el punto P debido al par. Igual. Entonces hay que sumar este resultado más este. Sumando los dos, ahí noten que podemos aplicar una propiedad distributiva. Sería R1 por F más, bueno, menos en todo caso, menos R2 por F. Entonces puede factorizar F. Pero previamente hay que colocar R1 menos R2. Eso entre paréntesis y multiplicado vectorialmente por F. Entonces vamos a tener acá R1 menos R2. Ya todo esto vectorialmente por la fuerza F. Ya, pero R1 menos R2, si observamos aquí la figura, R1 menos R2 es este vector. ¿Sería esto? A ver, el vector R. Ahí vamos a probar. A ver, aquí vamos. Tendríamos acá por sumar en este triángulo. Empezamos con el punto P. Sería un R2, un vector R2. Enseguida conecta el vector R mayúscula. Y allí el resultado va a ser el otro vector, ser R1. Entonces de acá despejamos R mayúscula y va a quedar R1 menos R2. ¿No? O sea, lo que significa acá. Es decir, esto viene a ser R mayúscula. Y quedaría entonces, por lo tanto, el momento del par, o sea, el momento en el punto P debido a más menos F. Es igual a R por F. Ahí. R por F. ¿R qué cosa es? R mayúscula. R mayúscula, fíjese, conecta, es un vector de desplazamiento que conecta el punto donde se aplica la fuerza negativa al punto donde se aplica la fuerza positiva. Ese es el brazo. O sea, el concepto sigue siendo el mismo. Brazo por fuerza, igualito que esto. Igual. Ya, pero que hay una cosa. Como conecta el punto B con el punto A, dice, no tiene nada que ver el punto P. El punto P no tiene nada que ver acá. Entonces, ¿qué cosa significa? ¿Qué conclusión se sacaría? De que el par momento o momento del par, que es lo mismo, es un vector libre. Es decir, se puede colocar este resultado en cualquier parte del cuerpo rígido, indicando su sentido, ¿de verdad? Entonces, el par momento es un vector libre. Entonces, acá en conclusión, el momento del par o par momento, el par momento es un vector libre. Se puede colocar en cualquier parte del cuerpo rígido, siempre y cuando se mantenga la misma dirección que da el producto vectorial, ¿no? El módulo, dirección, el sentido, todo eso. ¿Ya? Entonces, pero se puede aplicar en cualquier parte. Entonces, por lo tanto, si graficamos eso, este resultado, vamos a tener así. Acá hay un plano, como siempre, un plano imaginario. Ahí. Y ahí el par momento es perpendicular a ese plano. Y se aplica en cualquier parte del cuerpo rígido. Ya puede estar ubicado, por ejemplo, acá. Ahí. Ya, este es el vector M. Ahí. Perpendicular al plano, a ese plano imaginario. Ya, ese es el tercer punto. Ya. Momento de una fuerza, el par de fuerzas, el momento del par. Ahora ya vendría lo que se trata aquí, el sistema equivalente. 4, sistema equivalente. Ya, sistema equivalente. Vamos a poner acá el título. Sistema equivalente.
Y a eso se refiere a trasladar, como le decía anteriormente, a trasladar una fuerza que está aplicada en un punto del cuerpo rígido a otro punto del cuerpo rígido. Entonces esto se refiere al traslado de una fuerza de un punto a otro, de un punto a otro, obviamente en el mismo cuerpo rígido, en el ser, en el cuerpo rígido. Ya está. A eso se refiere el sistema equivalente. Ya, vamos a ver por acá. Entonces, cuando tenemos un cuerpo rígido, vamos a ver así, ahí, este es un CR, y tenemos en un punto, ya por ejemplo este punto y el punto A, una fuerza, ya, una fuerza, así, una fuerza F, aplicada en un punto. Obviamente, de acuerdo a un sistema de referencia, el punto A se conocen las coordenadas del punto A, y el vector F está definido. Es decir, sus tres componentes. En el sistema rectangular, sus tres componentes en IJK, en X y Z. Queremos trasladar esta fuerza a otro punto, un punto B. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos? Este es el primer paso. Ahora aquí viene la siguiente secuencia. En 3 secuencias máximo sale el resultado. Ya dibujamos el cuerpo rígido, se supone que es el mismo, claro. Ahí más o menos, ahí está. El CR. Esto lo voy a borrar todavía. Ya el CR. Y tenemos en el punto A aquí una fuerza. Ya está la fuerza F. Ahora en el punto B, donde voy a trasladar, en el punto B, podemos hacer un artificio mecánico, un artificio vectorial, un artificio. En ese punto B vamos a aplicar una fuerza tan igual que F, con la misma dirección, módulo, sentido. Solamente que estamos aplicándolo en B. O sea, así más o menos. Ya, la misma fuerza. Ya, y en este mismo punto aplicamos el negativo a esta. Igualitos, solamente que cambie sentido. Menos F. Ahí está, ¿eh? Esas dos son iguales. Y una va para un lado, la otra va para el otro lado. Las dos tienen el mismo módulo. Entonces, al final, cuando se aplica la sumatoria de fuerzas para este sistema, sigue siendo F. Sigue siendo F. Entonces aquí vamos a enumerar las figuras. Este es la parte A, de la parte B. Ya. Entonces ahí también se forma, claro, el plano imaginario. Un plano imaginario. Ahí. El plano imaginario. Pero ahí observamos lo siguiente. Si bien la sumatoria de fuerzas es lo mismo que esto, obviamente, es la misma, vamos a colocar esa F un poquito más hacia abajo, por acá. Dice la fuerza original F, vamos a poner acá. Ahí. Ya, entonces la sumatoria de fuerzas sigue siendo F, pero observamos lo siguiente. Esta fuerza negativa con la fuerza original formarían un par de fuerzas. Forman un par de fuerzas. Entonces, ya, y ese par de fuerzas, claro, puede tener también su momento, claro, entonces, pero forman un par. Ya, ese par, podemos aplicar el momento del par. Entonces, tendríamos el momento del par, al final es un R por F. Entonces, esas dos forman un par momento. Entonces, aquí va a haber un brazo. Habría un brazo que va desde la aplicación de la fuerza negativa, aquí, a la aplicación de la fuerza positiva. Entonces va este brazo. Ahí.
Este es el R. Ya está, ¿eh? Ese es R. Entonces, estas dos fuerzas, menos F y más F, ya dejan de, digamos, de tener sentido, podemos decir, y en su lugar se cambia esto por un vector, un par momento. El par momento muchas veces se designa con la letra C. A veces es más conveniente designarlo con la letra C. O sea, esto también puede llamarse así un C, un vector C. Ahí. Entonces, en este gráfico tendríamos de que ese par va a ser, podemos aplicarlo en cualquier parte del cuerpo rígido, por ejemplo en B. Vamos a aplicarlo en B. Pero vamos a poner el punto B acá. Entonces lo aplicamos en B, pero tiene que ser perpendicular a este plano. O sea, una cosa más o menos así. Ahí. Entonces aquí tendríamos el vector C, que es un par momento. Y a este vector es perpendicular tanto a R como a F, ¿no? Ahí. Y aquí tenemos trazamos su arquito. Ya es perpendicular a este plano imaginario. Ahí. Entonces, la fuerza original, ya como fuerza no tiene efecto, esta negativa tampoco como fuerza, pero sí como C, o sea, como un par momento. Ese C es igual a R por F. Entonces, ya aquí ya no hay fuerza, ni aquí tampoco hay fuerza. Esas dos crean un efecto mecánico que es el par momento, el C. Y la fuerza que estaba aquí se trasladó acá. ¿Se dan cuenta? O sea, al final, ¿qué cosa queda? O sea, al final va a quedar aquí, este es el paso B, ahora el paso C. Al final quedaría así. Ya, aquí tenemos el punto B. En el punto B tendríamos la fuerza que se ha trasladado, tan igual como estaba en A, ahora aparece en B. Así. Aquí está la fuerza y aparece el par momento, ¿no? En este punto B. Eso es un vector libre, se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo rígido, podemos aplicarlo en B. Entonces, ahí tenemos el C. ¿Eh? Este es el C, que es igual a brazo por fuerza. Ahí. Entonces aquí su arquito. Y tenemos ese resultado. Y aquí estaba aplicada la fuerza F. En el punto A estaba aplicada la fuerza. Eso con trazo punteado nada más. Estaba aplicada la fuerza. Este es el paso C. O sea, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que si queremos trasladar una fuerza que está aplicada en un punto del cuerpo rígido a otro punto del cuerpo rígido, ya, la fuerza se traslada. Ahí no hay ningún problema. Con su misma magnitud, dirección, sentido. Ya, lo que estaba aquí en A aparece en B. Ya está, se trasladó. Pero no solamente es cuestión de trasladarlo y se acabó, sino que va a aparecer un par momento. Aparece un par momento. Entonces acá un R por F, un C, donde C ya sabemos que es igual, o perdón, R es igual al brazo que va desde el punto B al punto A. Ese es el brazo R. Eso interviene acá. Está ahí. Ya, entonces, eso es la cuestión del sistema equivalente. Ahora vamos a ver un ejemplo, numérico. A ver, un ejemplo numérico de este tema. A ver, ejemplo. Un ejemplo simple. A ver, donde explicamos algunos conceptos de producto vectorial, por ejemplo. A ver. Vamos a hacer primero la referencia, X, Y, Z. A ver, ojalá que me alcance la pizarra. Vamos a tratar. Ahí. Ya esa es la referencia imaginaria. Y establecemos ahí un cuerpo rígido. Ya supongamos tipo prisma, por ejemplo. A ver, así. Ya, por ejemplo, todo esto que es el cuerpo rígido. Ya, cuerpo rígido. Le damos las medidas. Ya esto va a tener acá una altura.
una altura que vamos a poner acá, una altura h, vamos a poner alguna distancia d, la vamos a poner acá. Yo tengo ya el programa, ya 25 centímetros, h 25 centímetros, 0.25, ya 0.25, ya está en metros esto, metro, es la altura. Ya, el fondo en este caso aquí en mi programita es en la letra A, el fondo es 20 centímetros, el fondo 20, entonces acá 0.20. 0.20 metros, o sea, 20 centímetros. Ya. Hay dos largos, el largo de la base y el largo de la otra base. Bueno, claro, eso de bases, de acuerdo a la posición que está puesto este cuerpo rígido, porque en realidad este es un prisma. Por geometría, el prisma se define como un cuerpo sólido, en el cual tiene dos caras opuestas, iguales y paralelas. El frontis es un trapecio, un rectángulo. La cara posterior es lo mismo. Entonces, por lo tanto, es un prisma. Entonces, la base en realidad del prisma es esta cara frontal. La base del prisma. Ya, pero eso claro es en geometría. Bueno, aquí estamos en mecánica y bueno, tranquilamente la base para nosotros puede ser este rectángulo. ¿Ya? De la base es inferior, la base superior. Ya se hace esa aclaración. Entonces habrían dos largos, ¿no? Un largo de la base inferior, este largo de la base inferior es, el largo es aquí, la distancia de los largos son 40 y 30, ya, centímetros. Entonces este largo es de 40, 0.40 metros, ya, y 0.30, 0.30 metros, 30 centímetros. Ya, ahí. Ahora vamos a aplicar una fuerza. Se aplica una fuerza de 300 newtons, ya aplicada en este punto. Aquí. Una fuerza de 300 newtons. Pero esa fuerza de 300 newtons que está aplicada aquí en el punto A, vamos a llamarlo, en ese punto A, es perpendicular al plano inclinado, o sea, perpendicular a esta cara. Ahí, perpendicular. O sea, más o menos podríamos dibujarlo, se sería por afuera, ¿no? Una cosa así, por ejemplo. Ya, ahí. Ya, por ejemplo. Y a una fuerza F, que tiene un módulo de 300 newtons. Ese es módulo. Ya, pero, como les digo, ese es perpendicular a la cara inclinada. O sea, vamos a ponerlos a la cara omega, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si es perpendicular en este caso, va a ser perpendicular a las aristas. A esta arista y esta arista. Así. Y así. Ya está. Perpendicular. Entonces, la fuerza F es perpendicular, este es omega, al plano omega, el plano inclinado, ya es perpendicular al plano omega. Eso condición del problema. Ya, ahora ese es el punto A, ¿no es cierto? Ahora queremos trasladar esa fuerza al punto, vamos a poner acá el punto B. Este punto B. Entonces aquí, trasladar la fuerza a B. Solución. Bueno, lo que veo es que va a faltar pizarra. A ver, vamos a hacer todo lo posible. Lo posible o lo imposible para que alcance. A ver. Entonces, por concepto, ya, la fuerza que está aplicada en A, con su misma magnitud, dirección y sentido, tácitamente va a aparecer en B. Ya, ¿de acuerdo esto? Entonces, ahí no habría ningún problema. Ya, entonces la fuerza. Vamos entonces a la fuerza, ya como parte de la solución, y esa ya parte de la solución. Vamos a ponerlo bien tratado. La fuerza aparecería aquí, más o menos así, ¿no? Ahí, ya está. Pero esta fuerza hay que darla vectorialmente. Hay que darla vectorial. Aquí está como módulo, hay que darla vectorialmente.
Ya, eso es un paso. Ya, el segundo es de que no solamente es cuestión de trasladar la fuerza de un punto a otro y se acabó, sino que en este punto, bueno, o en cualquier punto del cuerpo rígido, va a aparecer un par momento, un R por F. Ya, ¿qué cosa es R? Es el brazo que se toma del, digamos, de la fuerza del punto de aplicación de la, digamos, del nuevo punto al punto antiguo. Ahí está. Este es el nuevo punto. Este es el punto antiguo. Entonces el brazo va desde B hacia A. Ese es el brazo. Entonces el brazo va de B hacia A. Entonces una cosa así más o menos. Ahí. En ese sentido. Ese es R. Ese es R. Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces R podemos darlo fácilmente, dando las coordenadas. ¿No? Si no, podemos darlo aquí. R es igual a ¿qué? Un viaje rectangular de B hacia A. Rectangularmente. Para viajar desde B hacia A, primero avanzamos en X, ¿sí o no? En X 0.2, o sea, sería I. 0.2 por I. Ya está. Luego, una vez que hemos llegado aquí, avanzaríamos hacia la derecha, hasta este nivel, es todo esto. Sería más 0.4. Más 0.4J. Estábamos por acá más o menos. Y de ahí bajamos. Menos 0.25. Menos 0.25 por K. Ya está, ¿ves? A ver, repasamos nuevamente. Un viaje rectangular de B hacia A. Avanzamos en X. En la dirección positiva, una paralela a X. 0.2 por I. Luego avanzamos a la izquierda, una paralela a Y, positiva también. Avanzamos todo este largo. Más 0.4J. Y luego bajamos. ¿No? Bajamos 0.25. O sea, menos 0.25 por K. Ya, ese es R. Ya, eso no es problema. O sea, porque aquí vamos a aplicar un producto vectorial. Ahora hay que determinar la fuerza. Entonces, esto ya lo vamos encerrando en un rectángulo. Ya, pues eso se va a aplicar en el producto vectorial. Ya, ahora, hay que sacar la fuerza vectorial. Una vez que sacamos la fuerza vectorial, ya podemos aplicar el producto vectorial. Ahora, ¿cómo sacamos la fuerza vectorial? Nos indica aquí de que la fuerza de 300 newtons que se aplica en A es perpendicular a la cara inclinada, perpendicular a omega. Ahí es donde podemos aplicar el producto vectorial. Es decir, ese vector es perpendicular a la cara, pero en este punto A podemos tomar una normal, un vector normal. No solamente en el punto A, en cualquier parte de este plano inclinado. Un vector normal, un vector n. Entonces, ese vector n es un vector normal. Ya, entonces es paralelo obviamente a f. Es paralelo a f. Entonces ese vector normal va a ser igual, es un producto vectorial. Entonces un producto vectorial de dos, podemos tomar ahí dos vectores, ¿no? Aquí vamos de repente dibujarlo aparte, aunque va a faltar pizarra. Vamos a poner acá el punto, por ejemplo, el punto A, B, C, D, que sea. Ahí, AD, vamos a sacar la parte AD, así más o menos. AD, ¿ya? Y en las coordenadas de A, ¿cuáles son? Las coordenadas de A, aunque no es tan necesario. Ya, AD, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos el vector normal más o menos así. Ahí tenemos la normal. Y tenemos la fuerza F, bueno, también paralela. Ya, sí. La fuerza F. Ya, pero aquí tendríamos desde este punto D, conectamos hasta este punto E. Es decir, vamos a poner así, no a proporción, vamos a poner así. Aquí le ponemos un vector, aquí está E. ¿Ya? Y luego tendríamos, a ver, no, aquí sería hasta este punto, de A a B. De A a B, más bien este punto de acá. Aquí sería E más bien. Ya, ahí. Porque con un producto vectorial debemos obtener el vector n. Y aquí está D, ¿no es cierto? D, y ahora acá. Esto conecta hasta E. Y aquí está el punto E. Ya. El producto de esas dos aristas, aquí podemos poner como vector también. Ahí tenemos una arista. Y aquí tenemos la otra. Ya, esta primera arista, que es este vector, puede ser el vector P. Y esta otra arista, que es la arista AE,
puede ser el vector Q. El vector Q. Entonces, obviamente, P por Q es perpendicular, ¿no es cierto? O sea, P por Q es perpendicular, es paralela a la fuerza y es perpendicular a la carga. Entonces, aquí la normal es igual a P por Q. P por Q. Ya, entonces aquí tendríamos este vector normal es perpendicular a la arista y es perpendicular a la otra arista, a las dos. Así, a las dos. Entonces aquí le ponemos todavía su arquito. Así. O sea, P por Q da un vector para afuera. Ya, entonces determinamos el P por Q y obtenemos el producto vectorial. Entonces, P, ¿a qué es igual P? Aquí vamos a poner P. P. El vector P es de A a D, ¿no es cierto? De A a D. De A a D es una paralela X. Es una paralela X. Ya, pero en sentido negativo. O sea, sería menos 0.2 por I. ¿Está bien? Menos 0.2. Menos 0.2 por I. 0J, 0K. Ya, el vector Q. El vector Q conecta A con E. Un viaje rectangular desde A hasta E. Ya, primero, para X va a ser 0, porque tanto A como E están en el mismo plano frontal, o sea, la misma distancia de O. O sea, sería 0, 0i. 0i. Y entonces 0i, ahora para Y, ¿cuánto es? Para Y sería hacia la izquierda, pero solamente hasta este nivel. Es decir, la diferencia entre 0.4 y 0.3. Entonces sería 0.1, 0.10. 0.10 pero hacia la izquierda. O sea, menos 0.1 J. Y luego se sube, ¿no? Se sube la altura 0.25. Más 0.25 por K. Ya está. Teniendo P y Q, ya con el MATstudio, con una calculadora, podemos obtener el vector normal. Entonces el vector normal viene a ser igual. A ver. El vector normal el vector n, vamos a poner acá. Ya sería 0, un veinteavo, un cincuentavo, ya con decimales. Ya 0, 0.05, 0.02. 0. Y después tenemos 0.05 y 0.02. Más 0.05 J más 0.02 por K. Ya, ese es el vector normal. Ahora el vector, aquí va a haber un vector unitario, ¿no es cierto? Un vector unitario en la dirección de la normal. Un vector unitario. Ese vector unitario en la dirección de la normal no es otra cosa que la normal sobre su módulo. Si tenemos la normal podemos sacar el módulo. Entonces saca el módulo, se pone en el denominador y arriba va este vector. Entonces por lo tanto el vector unitario ahí resultaría, a ver, el vector unitario ¿cuánto sale? El vector unitario ya sería n sobre, ya, no sé el vector normal, ¿no? Sería entonces aquí n entre n. Ya, 0, 0.93, 0.37. Vamos a poner connotación matemática. 0, 0.93, 0.37. Y a connotación matemática, o sea, entre corchetes. Ya está. Entonces, por lo tanto, la fuerza F va a ser igual, la fuerza F sería igual al módulo por el vector unitario normal.
Entonces la fuerza F es el módulo que es 300 por el vector unitario normal. Y la fuerza F viene a ser igual a, ya se efectúa solamente, la fuerza vendría a ser igual a, y a 0, o sea, no hay componente en X, 0i más 0 punto, ya, más 0 punto, no, perdón, más 278.54 más 278.54J y más 111.42 por K. Ya, ese es entonces el otro resultado. Entonces con eso tendríamos la fuerza vectorial. Esta fuerza vectorial es la que estaría aplicada acá. Esta fuerza vectorial es esta. Y ahí el par momento, el C, ahora sí se puede efectuar el producto vectorial, el C por F. Entonces ahora, ya, el par momento, otro producto vectorial. Ya tenemos el brazo, aquí está el brazo, y tenemos la fuerza. Entonces, por lo tanto, ya saldría el par momento. Entonces, el par momento va a salir igual a, entonces aquí tenemos el par momento, aquí va a pisar. ¿Qué hacemos ahora? Y aquí le ponemos entonces C, acá nomás. El vector C, y igualito con la calculadora. Entonces, el vector C va a ser igual y a 114.2 por I. Luego tendríamos menos 22.28 menos 22.28J y más 55.71 por K. Más 55.71 por K. Ya, y este vector sí va aplicado también en la parte de arriba, ¿no? Este vector C. Ya está. Estos dos, tanto el vector C como el vector, bueno, fuerza, ¿no? La fuerza tiene que quedar acá. Esos dos. Entonces ahora graficamos la fuerza, digo el vector, el par momento, ese es el par momento. Entonces a ver, tenemos en X más o menos un 100 menos, aproximadamente tendríamos esta dirección, más o menos. Así. Esto viene a ser el vector C. Ya está. Que es igual a R por F. Y allí el resultado está aquí en el punto B. Estos dos vectores que están en amarillo es la respuesta al problema. Bueno, lamentablemente ha faltado pizarra. Bueno, pero ojalá que se haya entendido. Y esta es una aplicación, nada más una aplicación de lo que se vio acá, ¿no? Bueno, eso es una aplicación simple. Simplemente es un cuerpo rígido, es una fuerza que está aplicada en un punto y trasladar a otro punto, nada más. Entonces ya en los problemas ya involucran más cositas, ¿no? Se puede poner más pares momentos, más fuerzas, etc. Al final se saca una sumatoria de fuerzas y se saca también la sumatoria de pares de par momentos, si hubiera. Y a eso es solamente ya para estirar o alargar o complicar el problema. Esta es una aplicación simple nada más, porque el problema es que falta pizarra. Bueno, esa parte disculpen. Y bueno, eso era todo por esta vez. Este es el 9º video. Y bueno, les agradezco la atención. Que les vaya bien. Cuídense. Gracias.